Se conmemoran 20 años desde la creación del pabellón gallego para la Expo del 92 en Sevilla, todo un hito que entonces causó sensación. 2 décadas después, hablamos del pasado en un espacio singular que significará otro hito en el futuro, la Ciudad de la Cultura. Lo hacemos con el catedrático de Historia de Arte Moderno y Contemporáneo de la USC, José Manuel García Iglesias, que tanto tuvo que ver con esta efeméride. Profesor, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te sientes en este espacio tan emblemático de nuestra tierra y con tanta proyección hacia el futuro? Pues yo creo que lo has dicho muy bien, es sobre todo futuro. Estamos ante una ciudad que podría ser posible quizás en otra economía, en otra parte del mundo, pero ¿por qué no también aquí en Galicia? Yo creo que a partir de una ciudad como esta se puede soñar el mejor futuro para la cultura de Galicia. Y nosotros, precisamente mirando hacia atrás, tú has sido una de las personas que ha proyectado Galicia mejor en el extranjero y sobre todo en la Expo del 92 de Sevilla. ¿Puedes explicarnos cómo fue esa promoción? Bueno, tengo que decir que el tema de la Expo le correspondió a Daniel Varela, que en aquel momento llevó el pabellón en Sevilla, y a mí me correspondió después la vuelta a casa de ese pabellón. Yendo a la primera parte de la cuestión, pues evidentemente estamos ahora conmemorando los 20 años en que aquel milagro de España, que fue una Expo que asombró al mundo. Prácticamente pasaron por allí 40 millones de personas, porque hacía un horario muy amplio, había horario de día, había horario de noche, y aquello fue una especie de locura celebrando los 500 años del descubrimiento de América. Fue una Expo muy trabajada, en el sentido de que Su Majestad el Rey empezó a hablar del tema en el año 76, y se tomó la decisión en el año 82, y sobre todo entre el 90 y el 92 el tema fue adelante. Yo creo que fueron aquellos 3 años mágicos para la cultura de Galicia, el año 91 con Galicia no Tempo, el año 92 con la Expo y el año 93 con el Año Santo del 93 tan recordado. Sí. Seguimos hablando de magia y milagro. Aquí se debe lo que es la idea del pabellón a un arquitecto, Franco Taboada. Efectivamente, Franco Taboada por aquel momento llevó adelante 2 proyectos importantes, uno en Santiago y otro que volvería después a Santiago. El de Santiago es toda la zona del Monte del Gozo, el Monte del Gozo que no deja de ser el heredero de lo que fue antes el Burgo de las Naciones, ya en un lugar más adecuado, donde llegan los caminantes a Santiago. Y el otro, este pabellón, que parte de una idea que a mí me parece muy agradable, muy atractiva, y es que se hizo en granito de Galicia, en granitos de diversos colores, también en pizarra, y la idea era que todo aquello era transportable, que ese granito gallego que se laminaba en Galicia podía ir y en este caso incluso volver. Y yo creo que fue un acierto en aquel momento del gobierno de Galicia pensar en el camino de vuelta de ese pabellón a Galicia. Después hablaremos del camino de vuelta, pero antes de la proyección de nuestros artistas gallegos allí, ¿quiénes estuvieron presentes? Bueno, en aquel momento creo recordar que fueron Miguel Fernández Cid y Antón Castro los que se dedicaron con Daniel Varela a seleccionar a los artistas. Yo creo que fue un momento que lo hay que contextualizar bien, porque en aquellos momentos la Xunta de Galicia, que estaba construyendo casi los primeros pasos de la autonomía, estaba apostando por el arte en gallego actual. Hubo exposiciones como Vanguardias y Silencios, Tempos de Cultura, bastantes exposiciones con variables de Atlántica muy interesantes. Y yo creo que es ahí donde hay que incardinar lo que fue el trabajo de Miguel y de Antón a la hora de seleccionar artistas como Álvarez Basso, como Silverio Rivas, como Francisco Leiro, como Matamoro, como Lamazares, que se presentaron en un pabellón que tenía 900 metros cuadrados, con un entorno muy restringido, que tenía
2.000 metros construidos, 20 metros de altura. Bueno, lo que hoy tenemos en Santiago, pero un espacio más aquilatado, porque en aquel momento se tomó la decisión de que todas las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas que estaban en línea, pues tuviesen el mismo espacio, 1.400 metros de solar, salvo Andalucía, que tenía un poco más como anfitriona. Pero en definitiva fue una experiencia muy bella, en donde no solamente el arte gallego en la plástica, sino también la moda, el diseño, tuvieron un lugar muy importante, como también la gastronomía, que venía a ser como una especie de epicentro de lo que era aquel pabellón, en donde a todo el mundo le apetecía tener una mesa en lo que era el pabellón de Galicia, tanto a la hora de comer como a la noche, y eso explica un poco la arquitectura del pabellón, esa arquitectura con esa terraza tan amplia que miraba en aquel momento al lago de la Cartuja, al lago que en definitiva daba un poco el centro de la vida de lo que era esos 150 y tantos pabellones que tenía la Expo de Sevilla. También sirvió la Expo para promocionar al año siguiente, que era el Xacobeo 93. Bueno, ¿Cómo se hizo? Yo creo que ahí hubo una idea muy interesante, que fue la de generar una gran maqueta, que todavía sigue hoy en su lugar sobre la escalera, nada más entrar en el pabellón de Galicia, cualquier viajero que iba hasta Sevilla se encontraba con nuestra catedral, y esa catedral imponía, y esa catedral era un gran reclamo, y en ese momento ya se soñaba en Galicia, se soñaba en el equipo que llevaba el pabellón de Galicia con el año siguiente, con el año santo del 93, que era uno de esos años santos que si se quiere eran más mágicos, porque era el primer año santo después de 11 años de tiempo, en las cronologías más largas de los tiempos entre años santos, y fue muy importante realmente ya el que aquellas prácticamente 1 millón de personas que pasaron por el pabellón de Galicia tuviesen, digamos, que ese primer encuentro con lo que era Santiago desde su catedral en el centro del pabellón. Y después, como bien has dicho antes, el pabellón vuelve a Galicia, pero no para quedarse sin hacer actividades. De hecho, siguió promocionando tanto Galicia como el Camino de Santiago, por ejemplo. Efectivamente, el pabellón volvió a Santiago, vino para Santiago. Fue en el año 93 cuando empezó a hacerse la arquitectura del pabellón ya en su sitio definitivo. El solar en aquel momento era un solar que estaba muy bien enlazado, y sigue muy bien enlazado lógicamente con el periférico. Nacía al lado de lo que era el campo de fútbol de San Lázaro, y por otra parte estaba muy cerca lo que es el Palacio de Congresos, en la entrada mismo del Camino de Santiago. Y hace poco asistimos a la reordenación del entorno para precisamente mejorarlo. Fue Aguirre fundamentalmente quien llevó a cabo ese ajardinamiento más amplio de lo que es el entorno del pabellón, que lo mejoró en ese sentido, a lo que en principio fue un lugar en donde lo concebimos ya en aquel momento como un lugar en donde hubiese una exposición permanente, que todavía sigue, por cierto, que se llama Galicia, Esencias e Presencias de una Cultura. En el que tuviste muchísima participación. Bueno, ese proyecto lo hice yo, y fue un proyecto del que me siento orgulloso porque ha aguantado 20 años, y ahí sigue. Naturalmente necesita algunos maquillajes porque, ¿qué te diría yo? Como anécdota, pues todavía sigue la fotografía pues de lo que es el aeropuerto de Santiago en su versión antigua. Hoy es otro aeropuerto distinto, y lógicamente habría que hacer esas mínimas adaptaciones, pero el discurso que ahí hay juega sobre dos ideas. Lo que es una esencia es como una colonia, está en cada una de las vitrinas que allí aparecen, y lo que son las presencias es todo un discurso fotográfico en donde prácticamente se aprovechó todo lo que había en la Expo del 92, con lo cual se puede decir que de alguna forma sigue viva la Expo. Y yo creo que fue un acierto en ese sentido el que se apostase porque las grandes esculturas de Leiro, de Silverio, de todos los que allí participaron, pues tuviesen un lugar en el entorno, como siguen hoy, del pabellón de Galicia, generando un jardín de esculturas realmente soberbio, que es el 92, con añadidos posteriores fundamentalmente en tono jacobeo por la función que hoy tiene el edificio. Por aquel entonces presidías el IGAEN y el Centro de Documentación de Galicia, precisamente eso, donde se instaló el pabellón. Yo creo que fue una buena idea. Estamos hablando de los años 90, en donde había bastante confusión, por no decir anarquía,
en lo que era la información sobre la programación que Galicia tenía a nivel de cultura. Somos un pueblo muy diseminado y nosotros desde ese pabellón intentábamos dar cabida, saber de todo aquello que sucedía en la cultura de Galicia para semana a semana que los gallegos y los que aquí vienen supiesen lo que pasaba en todos y cada uno de los puntos de Galicia. Yo creo que esa fue una buena acción que en definitiva generó, yo creo que en cierto modo, las grandes agendas culturales que hoy en día tienen todos los medios de comunicación. O sea que nuestra presencia en el pabellón de la Expo llevó a Galicia a que fuese conocida a nivel internacional como quizá no se haya hecho hasta el momento, no se hizo en Galicia. Yo creo que fue una buena apuesta de los pabellones que en aquel momento, los que tuvimos la fortuna de poder analizar, de poder estudiar cómo funcionaba aquella exposición universal, el pabellón de Galicia dio la nota alta dentro de lo que eran los pabellones de las comunidades autónomas. Había pabellones internacionales, pero muy interesantes. Muy interesantes. También. Bueno, pero si estamos hablando de Japón, por ejemplo, sí, que tenía un magnífico pabellón, pues evidentemente, y no todos dieron, digamos, que la talla en función de sus culturas. Por ejemplo, creo recordar que el pabellón de los Estados Unidos era mediocre, en tanto que el pabellón de Japón era un magnífico pabellón, como lo era también el pabellón de Francia. Curiosamente, México en aquel momento apostó y quizás no se supo ver en ese momento lo que conllevaba por las nuevas tecnologías, que en aquel momento pues estaban dando ya una dinámica nueva a todo lo que es el mundo de las exposiciones. En ese sentido, en lo que eran las exposiciones que tenían que ver con las comunidades autónomas, yo creo que quizás fue a nivel cultural, fíjate lo que te digo, la primera vez en que se diseñó de alguna manera en una exposición lo que era España, con un pabellón de España, hecho por Cano Lasso, por cierto, y después los pabellones de las 17 comunidades autónomas al otro lado enfrente y todo en torno a ese lago en donde había tantos actos festivos. Pues vamos a hacer un paréntesis porque seguramente que te va a sorprender mucho la opinión que tenemos en pantalla. Él fue el entonces conselleiro de Educación y Cultura Víctor Vázquez Portomeñe, padre del Pelegrín y de muchas otras iniciativas. Esto es lo que nos cuenta. Teño que dicir que García Iglesias é un home de altísima formación e gran sensibilidade, que é esencialmente un home da cultura e así o percibín eu cando tuve as responsabilidades da correspondiente Consellería, ao extremo de chamalo e nombralo coordinador cultural da Consellería de Cultura. Fixo, pois, un libro da cultura en Galicia que era un compendio completo, diría eu, de todas as institucións culturais existentes neste país e, ademais, un compendio perfecto a meu criterio dos anhelos da Consellería naquele entonces, dos seus proxectos e da dinámica cultural en xeral de Galicia. Cando chegou o Xacobeo, non cabe duda que usei tamén da súa sensibilidade e, naturalmente, que respondeu perfectamente, indicando, especialmente en materia de patrimonio do Camiño de Santiago, pois suxerencias que foron enormemente decisivas á hora de confeccionar o Plan Xacobeo, que logo aprobou o Parlamento por unanimidade. E, en definitiva, eu teño que predicar del a miña gratitude e, desde logo, hasta creo que interpreto sinceramente o sentir de Galicia e das xentes da cultura, se en nombre da cultura digo que merece gratitude efectivamente. Bonita opinión la de Portomeñe. Bueno, ¿qué te parece? Y también no hay que olvidar que recibió el Premio Internacional a la Proyección del Camino de Santiago, él. Bueno, ¿qué voy a decir yo de Portomeñe? Un amigo y una gran persona, un gran político, una persona con la que era un gusto trabajar. Bueno, hay que decir, estamos hablando del pabellón, que él era el responsable político del pabellón en aquel momento y ejerció esa, digamos que responsabilidad magníficamente como antesala a lo que sería después su papel en el Xacobeo 93. Efectivamente, yo tuve con él la fortuna de hacer un libro de la cultura en aquel momento, que por cierto nació en una época de crisis económica. Eran momentos en donde la crisis se centraba fundamentalmente en el ámbito de la cultura, en lo que a nosotros concierne, y de alguna forma aquel libro fue pensado un poco entendiendo que las industrias culturales tenían que tener un futuro
futuro en este país y creo que casi lo que entonces se decía se podría decir hoy en día perfectamente. Pues casi damos un giro a la entrevista y hablamos de tu trayectoria, de tu currículum. Pasas de los 35 años impartiendo docencia, entregado a la enseñanza, pero también a la defensa de nuestras instituciones. Eres el creador de Galicia, Terra Única y, como bien dijiste antes, Galicia no Tempo, que fue anterior. ¿Realmente de qué te sientes más orgulloso? Pues de haber trabajado toda la vida, quizás, sí, ¿no? Sí. Efectivamente. Y aunque en ocasiones hayas tenido un buen equipo detrás, siempre puedo presumir siempre de los equipos en los que he trabajado, con los que he trabajado. He hecho muchos amigos en todos los equipos y he intentado ser el más trabajador de todos ellos, siendo todos ellos muy trabajadores. Creo que del trabajo y de la ilusión nace prácticamente todo y yo no distinguiría ninguno de mis equipos. Ahora estoy en la Ciudad de la Cultura y me encuentro trabajando en la Ciudad de Cultura gente que se ha formado conmigo, que ha estado conmigo trabajando en otros momentos y francamente me siento muy orgulloso de pensar que antes o después nos tomaremos un café y hablaremos del pasado y lo que es más importante, del futuro. Del futuro. Y no nos podemos olvidar de tu labor investigadora. Por ejemplo, hace unos escasos años has presentado este libro de Santiago, Dos apóstoles al final del camino. ¿Nos haces una recensión? Sí, bueno, este fue mi último libro, efectivamente, que lo acabo de publicar hace un tiempo reciente y es hermano de otro libro que saldrá muy pronto, si Dios quiere, que se llama La Catedral de Santiago al final del camino, que primero se llamó Secretos de Catedral, pero buenos amigos me dijeron que a lo mejor sonaba demasiado extraño y aun cuando está planteado desde la óptica de lo que es intentar adentrarse en los secretos, al final tiene ese otro título que habla de algo que es muy de Santiago y es que estamos al final del camino, ¿no? Y cuando uno llega al final del camino tiene una experiencia y se va a casa cuando vuelve con otra manera de ver las cosas y la Catedral de Santiago ayuda a eso y de alguna forma yo lo intento reflejar en este libro en el que estoy ahora trabajando. Santiago de Santiago es un libro que intenta descubrir las distintas faces de Santiago el Mayor y por otra parte hacer especial énfasis en otro Santiago que también tiene un culto especial en Compostela que es Santiago el Menor. Y que se ve en la catedral. Y que se ve en la catedral, curiosamente cuando por la catedral se hacen procesiones y va el busto relicario de Santiago por las procesiones, el 99,9% de las personas que ven ese busto piensan que es una imagen de Santiago y lo es, pero es de Santiago el Menor, no de Santiago el Mayor. Todopoderoso, responsable de la acción social y cultural de Caixa Galicia. ¿Cómo recuerdas esa etapa, bueno, se traen artistas de proyección internacional, iniciativas por toda Galicia? ¿Qué recuerdos te trae? Bueno, fue una etapa más en lo que fue en lo que es mi carrera, que también recuerdo como una gran experiencia. Eran momentos en donde Caixa Galicia con su acción social era la tercera de España y nos movíamos en un ranking donde solamente teníamos por delante a la Caixa y Caja Madrid, ¿no? Y entonces fue un trabajo muy ilusionante en donde realmente, tal como es la dinámica de las cajas, procurábamos llevar nuestra marca y nuestra cultura a todas las partes de España, a las 17 comunidades autónomas en las que Caixa Galicia pues, tenía mayor o menor presencia. Y esa fue una empresa... Qué bonito fue, perdón, qué bonito fue aquel proyecto cuando pusisteis el arte gallego en todas las caixas. Sí, yo creo que fue un tema francamente interesante. Después vino la fusión y hoy en día pues, el planteamiento es ya totalmente distinto y habrá que esperar pues, para lo que es el mundo de la cultura, desde lo que es el mundo financiero, nuevos panoramas que serán ya distintos. Pero ¿y cómo te hace ese futuro? Pues tendrá que haber un futuro que tendrán que crear las personas que estén
digamos que responsabilizadas en ese momento en esas tareas. Lo que sí está claro es que si Galicia tiene algún tipo de entramado financiero, ese entramado financiero e incluso empresarial no podrá estar de espaldas a lo que es el mundo de la cultura. La cultura necesita respaldo, necesita apoyo y necesita ser algo sentido por todos. Si no hay ese maridaje entre sociedad y cultura, algo falla. Se tienen que encontrar y yo espero que los responsables del sistema financiero gallego lo tengan claro. Muy bien, ahí, esto me encanta. Sí. José Manuel, eres un especialista en arte moderno, pero no te olvidas del arte contemporáneo. Has hecho muchísimos catálogos, puedo citar a Quesada, a Prego de Oliver, Lorenzo Macías, Camilo Otero. Sí, bueno, siempre he trabajado en el arte contemporáneo desde que he empezado, ¿no? La cátedra mía, en la que llevo ya 25 años, es arte moderno y contemporáneo, y he procurado, porque una de las labores que tiene la cátedra, aparte de enseñar, es dirigir. Y yo creo que si para dirigir trabajos ajenos no tienes un conocimiento global de aquello que es tu especialidad, pues mal vas a dirigir, ¿no? Entonces, desde esa responsabilidad yo intento estar en los dos mundos, en el mundo moderno y en el mundo contemporáneo. En el mundo moderno me muevo fundamentalmente en clave de cultura jacobea, en clave de cultura de Renacimiento barroco. He dedicado 10 años a la pintura del Renacimiento, he dedicado 10 años a la arquitectura del barroco. Son tiempos largos, porque yo entiendo que en los campos de investigación uno tiene que estar tiempos relativamente largos para llegar a algo, ¿no? Y en el mundo contemporáneo, pues el último trabajo, que todavía es inédito, precisamente lo he hecho para Nova Caixa Galicia, y es una exposición que se verá, yo creo que este verano, en donde juego con una idea que utiliza el signo igual, en Galicia igual a arte. Y a partir de ahí se hace una primera visión de lo que es el tiempo del romanticismo hasta los años 30 del siglo XX, desde las colecciones de Nova Caixa Galicia y Nova Galicia Banco, las dos juntas, generando un discurso que yo creo que es muy atractivo y que a mí me ha enseñado a ver en distintas obras con ojos de investigador, en el sentido de intentar arrancarles ese misterio que cada obra tiene. Bueno, pues también vamos a intentar arrancarte algo muy sentido. De todo este balance de obras desde el Renacimiento al Barroco y al arte contemporáneo, decántate por 3 piezas singulares del arte gallego, de todos los tiempos. 3 piezas singulares del arte gallego de todos los tiempos. Bueno, yo creo que si se pudiera entender como una pieza, la Catedral de Santiago. La Catedral de Santiago es casi diríamos que el ejemplo del arte español y por supuesto del arte gallego. Bueno, estaba en las monedas de euro, lo tenemos, ¿no? Si tú me dices cuál es el mejor arte románico de España y hasta de Europa, te diría la Catedral de Santiago. Pero también el Renacimiento ha dejado una huella muy importante en la catedral, y el barroco ya no digamos, ¿no? Últimamente Irene Mera acaba de publicar un libro sobre el siglo XIX-XX, principios del XX, como otro tiempo más de la Catedral de Santiago. Yo creo que esa es la gran obra, donde se suman muchísimas obras. Después otro gran invento de Galicia ha sido, y lo digo con todos los respetos, ha sido todo lo que es el culto jacobeo. Y todos los caminos de Santiago, que de alguna forma son el entramado en el que vive esa idea de lo que es la peregrinación y lo que es Santiago. Yo creo que esa sería la segunda cuestión que me gustaría de alguna manera resaltar. Y la tercera, quizás, globalmente, lo que es el impulso, la fuerza de la plástica gallega actual. Nosotros tenemos unos pintores, tenemos unos escultores, tenemos en definitiva unos creadores que tienen un magnífico nivel, que se merecen lo mejor, que se merecen los mejores espacios, que se merecen el aliento de todos nosotros, y yo los citaría a todos porque en los tiempos en los que es tan difícil vender, porque al fin y al cabo detrás del arte contemporáneo tiene que haber un mercado, sino de que viven los artistas.
y para qué viven los artistas, para trabajar en su arte, en su actividad, y que ese arte nos haga ver las cosas de una manera distinta. Y yo creo que ahí yo pondría la tercera cuestión: Catedral de Santiago, culto jacobeo, artistas gallegos contemporáneos. Bueno, pues ahora nos vamos a ir por un libro. Sabemos todos que el único problema que tienes con tu mujer, Conchita Presas, es el de los libros, que ya no caben en vuestro hogar. Especializado en arte moderno, recomiéndanos uno fundamental. Pues vamos a ver, yo creo que los libros, como tú bien dices, es algo con lo que llega uno a casa todos los días, con libros nuevos, ¿no? Y muchas veces esos libros hablan de cosas que acaban de pasar o que están pasando y que uno no debe de dejar de ver. A mí me gustaría transmitirle a la gente, a los amigos, lo importante que es una exposición como una actividad en la cual estamos viendo algo, allí hay algo que después ya no va a estar allí, que va a estar en otro lugar. Y en ese sentido, pues yo en este momento les animaría a todos a que viesen en Lugo la exposición que tú has hecho, una exposición y exposición que tiene un magnífico catálogo, por cierto, del que tú eres responsable, la hermana del sueño, un tema en donde ese tema de la muerte se trata con tanta delicadeza y desde tantas perspectivas distintas. Una segunda cuestión que yo creo que también merecería la pena invitar a los amigos es ese encuentro de un padre y un hijo en la Casa de la Parra, que también tiene otro catálogo importante. Y la tercera cuestión, yo sería decirles a todos que el mundo del arte se encuentra por todas partes. ¿Por qué no vamos a Acibeiro? Y allí en Acibeiro vemos como un buen artista, un buen amigo, Barreiro, acaba de dejar su colección colgada en una sala recientemente hecha, en donde encontramos 50 y tantas obras que son su colección, la colección de aquellos cuadros que le han regalado, con los que se ha hecho a lo largo de la vida y que él ha llevado a su pueblo. Galicia está llena de sorpresas culturales y creo que tenemos que animar a todo el mundo a buscarlas. Sí, hace poco veíamos, ya para terminar, veíamos unos recientes murales descubiertos que, bueno, tu corazón se debió de engrandecer con estos murales. No me acuerdo de qué zona, que hubo una rehabilitación especial para conservarlos, para que los viésemos todos. Bueno, es que, vamos a ver, en el mundo de la pintura mural, desde los años 70, están apareciendo pinturas murales en una iglesia así y en la otra también. Siempre que uno se encuentra con una iglesia anterior al siglo XVI o del siglo XVI, levantando las cales o retirando un retablo, uno se encuentra con pintura mural. Y ahí te encuentras con otra historia totalmente distinta. Hay que pensar en un pueblo gallego mayoritariamente analfabeto en el mundo del gótico, en el mundo del Renacimiento, que entendía las cosas a través de las imágenes, y las imágenes estaban en las paredes de las iglesias y en los exteriores de las iglesias, y estaban en los palacios abiertos. Y todo eso eran como libros abiertos, como tú bien dices. Yo creo que en el muralismo gallego del siglo XVI y en el anterior, lo poco que se queda del anterior, tenemos otra de nuestras grandes páginas de la historia. Pues que se sigan escribiendo y tú sigas escribiendo muchísimas más páginas. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Ha sido un lujo y un placer. Muchas gracias por vuestra invitación. José Manuel García Iglesias es algo más que un catedrático, un gestor cultural, un creador de proyectos, un comisario de grandes exposiciones. Es la imagen viviente de un hombre que adoptó como un apostolado difundir el arte y ponerlo en valor. Personalidad de exquisita cultura, encaja en este entorno mágico que es la ciudad de la cultura. Gracias por acompañarnos en nuestro espacio de arte, querido profesor. No me olvido de tus clases ni de tus consejos. Hasta la próxima semana. Ya saben que pueden seguir con nosotros en www.elcorreogallego.es. Hasta la próxima semana.